El pueblo de San Cristóbal de los Llanos despertó aquel domingo como despierta desde hace 2 siglos, con el sol rompiendo la línea plana del horizonte y arrojando una luz amarillenta sobre las paredes deslavadas de las casas. El calor llegó antes de las 7 de la mañana, como siempre, y con él el olor a tierra seca y zacate tostado que venía de las llanuras de alrededor. La plaza central estaba casi vacía. Un perro dormía debajo del puesto de frutas que todavía no había abierto. 2 viejos sentados en la banca de piedra conversaban en voz baja, interrumpiéndose de vez en cuando para mirar hacia la iglesita blanca que se erguía en el extremo de la plaza, con la modestia de quien existe desde mucho antes de que cualquier persona aún viva pudiera atestiguarlo. La campana no había sonado aquella mañana. No había sonado desde el jueves, cuando el padre Tomás Montoya fue encontrado sentado en su silla de palma en la sacristía, las manos abiertas sobre las rodillas, los ojos cerrados, sin nada más que decirle al mundo. Todo el pueblo fue al entierro, pero el silencio que él dejó no había sido enterrado con él. Ese silencio estaba en la plaza, en las conversaciones interrumpidas, en las miradas que se desviaban cuando se mencionaba el nombre de don Heliodoro Vargas y se posaba sobre la iglesita blanca como un segundo techo invisible, demasiado pesado para que el sol lo deshiciera. 2 días después del entierro, una camioneta blanca con placas de Caracas entró a la plaza principal levantando una nube fina de polvo. Isabel Montoya bajó del vehículo con la calma deliberada de quien aprendió a no demostrar lo que está sintiendo en público. Tenía 38 años, cabello oscuro cortado a la altura de los hombros, una mochila de cuero sobre el hombro y una expresión que la gente solía describir como seria antes de darse cuenta de que era en realidad atenta. Usaba pantalón oscuro y una blusa blanca de mangas dobladas hasta el codo, la ropa de alguien que tuvo cuidado de no parecer turista ni familiar de luto. Miró la plaza, la iglesita, los viejos en la banca, y le dio al lugar exactamente 3 segundos de observación antes de agarrar su mochila con firmeza y caminar hacia la puerta lateral de la iglesia, la que llevaba directo a la sacristía. Nadie se le acercó, nadie necesitó hacerlo. Los que estaban en la plaza la conocían o conocían su nombre, y los que no la conocían entendieron por su manera de caminar que sabía a dónde iba. Había solo una persona parada cerca de la puerta de la sacristía, doña Petra, una mujer de unos 70 años que cuidaba las flores del altar y que había lavado la ropa del padre por más de 20 años. La miró con los ojos rojos de quien llora mucho hace poco tiempo y dijo solo, en voz baja: «Está todo como él lo dejó». La sacristía era pequeña y olía a cera de vela, madera vieja y ese olor específico de papel que estuvo demasiado tiempo en el mismo lugar. La única ventana, angosta y alta en la pared de piedra, dejaba entrar una franja de luz que cortaba el ambiente en diagonal e iluminaba el polvo en suspensión como si cada partícula tuviera su propio peso. Sobre la mesa de madera oscura que ocupaba el centro del cuarto, había un misal con el lomo bastado, un rosario de cuentas de madera oscura enrollado sobre sí mismo, un vaso con una pluma y un lápiz y el sobre. Isabel lo vio de inmediato. No porque fuera grande o estuviera en una posición destacada, sino porque era el único objeto sobre la mesa que parecía haber sido colocado ahí con intención. El papel era grueso, amarillento en los bordes, del tipo que nadie usa ya desde hace décadas.
El nombre escrito al frente era el de ella. Una letra inclinada hacia la derecha, firme, con la I mayúscula de Isabel, dibujada con una presión que había dejado una leve marca en el papel. Ella conocía esa caligrafía. La había visto en tarjetas de cumpleaños que llegaban siempre con una semana de retraso, en recados que venían pegados a libros enviados por correo, en una dedicatoria que ella había guardado hasta hoy dentro de una caja que no abría con frecuencia. Era la letra del padre Tomás. Era la letra de un hombre que sabía que ella vendría. Isabel se detuvo frente a la mesa sin sentarse. Miró el sobre durante un tiempo que no supo medir, como quien está evaluando no el objeto, sino lo que representa. Luego extendió la mano y lo tomó. El papel era más grueso de lo que la apariencia sugería. Se dio cuenta por el volumen de que había más de una hoja adentro, quizás varias, las suficientes para una historia larga, o para una explicación que necesitó mucho espacio. Sostuvo el sobre con las dos manos, y fue en ese momento cuando notó lo que estaba pasando con sus dedos. Un temblor leve, casi imperceptible, el tipo de temblor que había aprendido a suprimir en entrevistas difíciles, frente a políticos que le mentían en la cara, en pasillos de tribunal donde hombres poderosos la miraban con desdén calculado. Ella no había temblado en esas situaciones. Estaba temblando ahora, frente a un sobre de papel amarillento, en una sacristía de pueblo que olía a cera vieja. No abrió la carta. La volvió a poner sobre la mesa, exactamente donde estaba, y se quedó mirándola por unos segundos más. Luego dio un paso atrás, como si necesitara distancia para pensar, y apoyó la espalda contra la pared de piedra fría. Afuera, el calor de los llanos doblaba el zacate de las llanuras en olas lentas. Aquí adentro, algo había detenido. Isabel Montoya, que se pasó la vida entera yendo detrás de respuestas, tenía por primera vez miedo de lo que una respuesta podría hacerle. Isabel no durmió bien la primera noche. Se quedó hospedada en la casa de doña Consuelo, una prima lejana de su madre que todavía vivía en el pueblo y que preparó un cuarto sencillo con sábanas blancas y una ventana que daba al patio, donde un mango viejo esparcía sombra sobre el suelo de tierra. Se acostó a las 10 y se quedó mirando el techo hasta pasada la medianoche, con el techo de madera crujiendo de vez en cuando, como si el calor del día tardara horas en disiparse de las estructuras de la casa. Pensó en la carta, pensó en por qué no la había abierto. Había entrado a esa sacristía como periodista, con el pretexto profesional bien ensayado que usaba cuando quería mantener distancia emocional de una situación. Cubrir la historia del padre que le negó la bendición final al hombre más poderoso de la región era, objetivamente, una historia fuerte. Tenía todos los elementos que un editor de revista quería: conflicto moral, poder, religión, interior profundo del país. Pero cuando sostuvo el sobre con el nombre escrito a mano, el pretexto profesional simplemente no funcionó. Porque esa letra no era fuente de nota. Era la letra del único hombre de la familia que le había dado un libro sin que ella lo pidiera, que le había dicho una vez, en una tarde de visita cuando ella tenía 15 años, que la inteligencia sin valentía no le sirve a nadie. Ella había cargado esa frase por 23 años sin jamás haber regresado a preguntar qué quiso decir. A la mañana siguiente, Isabel empezó a trabajar de la manera que sabía, conversando con la gente. No con grabadora, no con libreta a la vista, solo conversando, con el café que doña Consuelo hacía fuerte y endulzado en la mano,
sentada en las sillas de plástico que los vecinos ponían en las banquetas temprano para aprovechar la poca brisa antes de que el calor se cerrara. El pueblo tenía poco más de 3.000 habitantes y la muerte del padre había sacudido una estructura de equilibrio que tardó décadas en establecerse. La gente quería hablar, lo que no sabían era hasta dónde hablar. La mayoría empezaba por lo obvio. El padre era un hombre bueno, un hombre de principios, un hombre que nunca le pidió nada a nadie y que daba lo que tenía sin hacer aspavientos. Y luego, inevitablemente, llegaban al punto donde la voz bajaba. Don Heliodoro Vargas había muerto el lunes anterior, rodeado de la familia, en una de las haciendas que todavía pertenecía a los herederos, una propiedad de casi 8.000 hectáreas al sur del pueblo. El padre había sido llamado para dar la bendición final como era tradición, como él mismo había hecho en otros lechos de muerte a lo largo de 40 años, y había negado, sin justificación pública, con una firmeza que quienes estaban presentes describieron como absoluta, sin vacilación, sin drama, solo un no dicho con la claridad de quien lo decidió mucho antes de ese momento. El nombre de don Heliodoro Vargas aparecía en cada conversación como un objeto pesado que la gente ponía sobre la mesa y luego fingía no haber puesto. Isabel fue juntando los fragmentos con la paciencia que su profesión había convertido en segunda naturaleza. Heliodoro Vargas había llegado a los llanos occidentales a finales de los años 30 con poco más que una maleta y una carta de presentación de un tío que tenía conexiones en el gobierno regional. En menos de 15 años era dueño de las extensiones de tierra más grandes de la región. La versión oficial de ese ascenso era la de un hombre trabajador y visionario, alguien que supo leer el momento correcto para invertir, para negociar, para expandirse. Era la versión que sus hijos y nietos todavía repetían con orgullo en entrevistas y discursos. Pero había otra versión, fragmentada, susurrada, que circulaba entre los más viejos del pueblo, con la cautela de quien sabe que algunas palabras tienen consecuencias, incluso décadas después de que sus motivos han desaparecido. Esa versión hablaba de familias que habían perdido sus tierras en circunstancias que nadie explicaba bien, de documentos que aparecían con firmas cuestionables, de jueces que decidían demasiado rápido en procesos que deberían haber tardado. Isabel anotaba todo mentalmente, organizando las piezas con la frialdad profesional que era su instrumento más afilado. Pero había una pieza que no encajaba en ningún lado todavía, y esa pieza tenía el rostro de su tío abuelo. Fue doña Petra quien mencionó por primera vez los archivos parroquiales. Estaba barriendo la nave de la iglesia cuando Isabel entró en la mañana del miércoles y las dos se quedaron conversando por casi una hora entre las bancas de madera y el olor a incienso que parecía impregnado en las propias paredes. Doña Petra había llegado al pueblo a los 22 años, recién casada, y conocía al padre Tomás desde el primer mes. Era ella quien lavaba y planchaba la sotana, quien dejaba el café listo antes de la misa de las 6 de la mañana, quien sabía que el padre no le ponía azúcar, pero le ponía de todas formas una cucharada rasa, porque él nunca se quejaba. Habló de él con la intimidad respetuosa de quien convivió con alguien durante décadas, sin jamás cruzar cierta distancia
que el propio padre había establecido sin palabras. Él registraba todo, dijo doña Petra, deteniendo la escoba y apoyando el mentón en las manos cruzadas sobre el palo. Nacimientos, bodas, muertes, pero no solo los registros de la parroquia. Tenía cuadernos, muchos cuadernos. Estaban en una caja debajo de la mesa. Isabel sintió algo moverse dentro de ella, esa tensión específica que precede a un hallazgo importante, y preguntó con la voz más casual que pudo producir si esos cuadernos todavía estaban ahí. Doña Petra la miró un momento antes de responder. Estaban hasta ayer, dijo. Isabel volvió a la sacristía esa misma tarde con una calma que era completamente fabricada. La caja debajo de la mesa estaba ahí. Una caja de madera sencilla, con un cierre de metal oxidado que abrió sin resistencia. Adentro había cuadernos de pasta dura, numerados a mano en el lomo con números que iban del 1 al 17, y además una serie de carpetas de papel manila amarradas con cordón fino. Los cuadernos olían al mismo tiempo a moho y a tinta seca, el olor específico de documento que estuvo demasiado tiempo en un lugar cerrado. Isabel sacó el primer cuaderno y lo abrió con cuidado, porque las páginas estaban frágiles en los bordes. La caligrafía era la misma del sobre, firme e inclinada, pero aquí más comprimida, como si el padre supiera que tenía mucho que registrar y poco espacio. Las primeras páginas eran registros parroquiales convencionales, bautismos con fechas y nombres de los padrinos, bodas con las firmas de los testigos, defunciones con la causa de la muerte cuando era conocida. Pero a partir del cuaderno 3, que comenzaba en marzo de 1948, el registro cambiaba de naturaleza. El padre había empezado a anotar no solo los hechos sacramentales, sino observaciones, comentarios breves y precisos sobre el estado del pueblo, sobre las familias, sobre los movimientos de tierra y de gente que ocurrían alrededor. No era un diario en el sentido confesional. Se parecía más al cuaderno de un cartógrafo que estaba mapeando un territorio que percibía estaba cambiando de forma demasiado rápida. Isabel pasó las 3 horas siguientes sentada en el piso de la sacristía con los cuadernos abiertos a su alrededor, organizándolos por fecha, leyendo en diagonal con la velocidad de quien aprendió a encontrar lo esencial antes de leer el todo. El sol fue cambiando de posición, y la franja de luz de la ventana angosta fue desplazándose lentamente por la pared, como la manecilla de un reloj gigante y silencioso. En ningún momento se levantó a prender la luz. Cuando se puso demasiado oscuro, usó la linterna del celular sostenida entre el mentón y el hombro, mientras pasaba las páginas con las 2 manos. Lo que fue encontrando era una arqueología fina y perturbadora. En los años 40 y 50, el padre había registrado con discreción creciente la situación de familias que él bautizaba, casaba y enterraba, y que a lo largo de las décadas fueron desapareciendo de los registros sin que hubiera una explicación natural para la desaparición. No murieron. No migraron a las ciudades de una forma que el padre no supiera. Simplemente dejaron de existir como unidad familiar dentro del pueblo, como si hubieran sido borradas. Y en los espacios, junto a algunos de esos nombres borrados, el padre había escrito, con una letra aún más pequeña de lo usual, como si quisiera que la observación cupiera dentro del silencio, la misma secuencia de palabras repetida en variaciones distintas a lo largo de los años. Las tierras pasaron.
un nombre comenzó a repetirse en los cuadernos con una frecuencia que Isabel no pudo ignorar. Aparecía por primera vez en el cuaderno 4, en una entrada de junio de 1949, escrito sin comentario adicional, solo insertado en una lista de familias que el padre había visitado esa semana. Celestina Urdaneta, una mujer. Isabel revisó los registros de bautismo y encontró el nombre 3 veces, una como bautizada en 1921, una como madrina en 1938 y una como madre en 1943 en un registro de bautismo de un niño llamado Evaristo. Después de 1943, el nombre de Celestina Urdaneta desaparecía por completo de los registros parroquiales. Sin registro de matrimonio, sin registro de defunción, sin ninguna mención en los cuadernos del padre después de una entrada de febrero de 1950 que decía solo, en una línea aislada en el centro de la página, como si el padre no supiera alrededor de qué otras palabras colocarla. Celestina no volvió. Isabel se quedó mirando esa línea durante un tiempo largo. Había algo en la economía de esas 3 palabras que era más perturbador que cualquier descripción detallada que pudiera hacerse. No era el registro de una muerte, no era el registro de una partida, era el registro de una desaparición que el padre había decidido nombrar sin poder explicar, como si quisiera dejar una marca en el papel que dijera, al menos, que él lo había notado, que ella había existido, que alguien sabía que ella no había simplemente evaporado. Fue en ese punto cuando Isabel encontró la conexión que cambió la naturaleza entera de su investigación. En las carpetas de papel manila que estaban junto a los cuadernos había documentos de naturaleza distinta a los registros sacramentales, copias a mano de escrituras, transcripciones de testimonios informales que el padre había hecho con vecinos a lo largo de los años y una serie de cartas recibidas que él había guardado con una organización que parecía intencional, como si supiera que algún día alguien necesitaría encontrarlas en ese orden. Entre esas cartas había una, sin fecha, escrita en un papel diferente al de las demás, más delgado y levemente azulado, que comenzaba con las palabras «Mi tío Tomás», y estaba firmada con un nombre que Isabel reconoció de inmediato porque era el nombre de su abuela materna, Rosa Montoya. Leyó la carta 2 veces sin respirar bien. Era la carta de una mujer joven, escrita con la urgencia y la gramática imperfecta de quien no había tenido mucha educación formal, pidiéndole al padre que guardara ciertos documentos que ella estaba enviando adjuntos, documentos que probaban que su madre, Celestina Urdaneta, había sido coaccionada a firmar la transferencia de sus tierras en 1949 bajo una amenaza que la carta no detallaba, pero cuyas consecuencias eran evidentes en el tono de quien la escribió. Isabel bajó el papel despacio y se quedó mirando la pared de enfrente. Celestina Urdaneta era su bisabuela. Isabel salió de la sacristía cuando el pueblo ya estaba sumergido en la oscuridad caliente de la noche. Caminó hasta la plaza y se sentó en la misma banca de piedra donde había visto a los 2 viejos conversando en la mañana de su llegada. La banca estaba fría ahora y el contraste con el calor del día, todavía guardado en la suela de sus zapatos, era desconcertante. Se quedó ahí durante un tiempo largo sin hacer nada, lo cual era lo suficientemente inusual para que ella misma notara que estaba fuera de lo normal. En 20 años de periodismo de investigación, había descubierto muchas cosas que no quería saber sobre personas que no conocía.
y había aprendido a procesar esos hallazgos con una eficiencia que sus editores confundían con frialdad, pero que era en realidad una forma de respeto por el peso de lo que estaba manejando. Pero aquello era diferente. Aquello tenía el nombre de su abuela en una letra que ella nunca había visto antes, en una carta guardada por un tío abuelo al que había visitado quizás 12 veces en la vida y con quien había tenido conversaciones que nunca pasaron de cierta profundidad cómoda. Y había un nombre, Celestina Urdaneta, que debería haber estado en toda su historia familiar y que ella nunca había escuchado pronunciar por nadie, ni por su madre, ni por su abuela Rosa, que había muerto cuando Isabel tenía 26 años y que se llevó consigo, al parecer, mucho más de lo que Isabel había imaginado. La noche de los llanos estaba llena de sonidos, grillos, el croar lejano de ranas cerca del río, el viento bajo sobre el zacate. Isabel se quedó escuchando todo eso como si fuera la primera vez que se daba cuenta de que el mundo seguía funcionando aunque algo dentro de ti se detuviera. A la mañana siguiente, Isabel fue al registro público, un edificio pequeño de 2 cuartos en la calle lateral a la plaza, con un empleado de mediana edad que la recibió con la desconfianza discreta de quien no está acostumbrado a recibir gente de fuera, haciendo preguntas sobre registros antiguos. Se identificó solo con su nombre, sin mencionar periodismo, y pidió acceso a los registros de transferencia de propiedad de los años 40 y 50. El empleado dijo que esos archivos estaban en cajas en la bodega del fondo y que tomaría algo de tiempo localizarlos. Isabel dijo que podía esperar. Esperó 2 horas sentada en una silla de plástico en el pasillo angosto, con un café malo en un vaso de unicel y el cuaderno número 4 del padre abierto en el regazo, releyendo las entradas de 1949 con la atención de quien está armando un mapa. Cuando llegaron los archivos, eran 3 cajas de cartón con los lados manchados de humedad y las tapas escritas a mano con años y categorías. Encontró lo que buscaba en menos de 40 minutos. La escritura de transferencia de las tierras de Celestina Urdaneta, fechada en marzo de 1949, firmada con una marca que no era una firma sino una X, la señal de quien no sabe escribir o de quien estaba en condiciones que no le permitían más que eso. El nombre del comprador en la siguiente línea era Eliodoro Vargas. El valor registrado era 40 bolívares. Por 400 hectáreas de tierra. Isabel fotografió cada página del documento con el celular. Devolvió las cajas al empleado con un agradecimiento breve y salió del registro caminando despacio, que para ella era el equivalente a correr. Necesitaba pensar antes de actuar, y pensar caminando era el único método que funcionaba cuando las piezas eran muchas y el tablero se estaba reconfigurando demasiado rápido. Había una lógica clara tomando forma, una línea que iba de Celestina Urdaneta en 1949 hasta la sacristía del Padre Tomás en 2024, pasando por décadas de silencio familiar que ahora tenían una explicación posible. Pero había una laguna que los documentos no llenaban. La laguna humana. ¿Qué había pasado con Celestina después de la transferencia forzada? ¿Dónde estaba el hijo de ella? El niño Evaristo, bautizado en 1943, que tenía 6 años cuando la madre firmó con una X la entrega de todo lo que poseía. Isabel se detuvo a mitad de la banqueta cuando esa cuenta llegó al resultado. Evaristo Urdaneta, si todavía estuviera vivo, tendría 81 años, la misma edad que el padre Tomás había cumplido antes de morir.
Se quedó parada un momento con el sol pegando directo en lo alto de la cabeza y esa cuenta sencilla resonando dentro de ella con un peso desproporcionado a su simplicidad aritmética. Luego recordó algo que doña Consuelo había dicho la primera noche, casi de pasada, sobre un viejo que vivía en los alrededores del pueblo, cerca del río, que había aparecido en el entierro del padre y se había quedado afuera durante toda la ceremonia, sin entrar, sin hablar con nadie, y que se había ido antes de que cualquier persona pudiera acercársele. Esa tarde, Isabel fue a encontrar al abogado. Se llamaba Rodrigo Fuentes. Tendría unos 50 años bien conservados, traje claro, demasiado elegante para el calor de los llanos, y una cordialidad que era, ella reconoció de inmediato, el tipo más sofisticado de intimidación, la que se presenta como cortesía y solo muestra los dientes cuando intenta retroceder. La esperaba en el corredor del único hotel del pueblo, una construcción de 2 pisos en la esquina de la plaza, y se puso de pie para saludarla con un apretón de manos firme y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Dijo que representaba los intereses de la familia Vargas en la región y que había sabido de su presencia en el pueblo con el interés natural de quien aprecia las buenas relaciones entre todos. Dijo que la familia tenía gran respeto por el periodismo serio y responsable. Dijo que había documentos históricos sobre las tierras de la región que podían ser mal interpretados por quien no conocía el contexto de la época. Isabel lo dejó hablar 5 minutos sin interrumpir, que era su manera de dejar que la gente revelara más de lo que pretendía. Luego dijo, con la voz tranquila y directa que usaba en entrevistas cuando quería que el entrevistado supiera que ella sabía más de lo que él creía: gracias por la visita, licenciado Fuentes. Si la familia Vargas tiene algo que declarar formalmente, mi correo es público. Se levantó, agradeció el café que no había tocado y se fue por la plaza con la conciencia de que el tiempo había terminado de acortarse. El hombre vivía a 3 kilómetros del pueblo, en una casa baja de adobe con techo de lámina que estaba recuada de la terracería, detrás de una cerca de madera vieja cubierta de bugambilias. Isabel lo encontró en la tarde del día siguiente, después de 2 días intentando localizarlo a través de referencias indirectas que los vecinos daban con la cautela de quien no quiere ser responsable de una presentación. Estaba sentado en una silla mecedora en el corredor, un hombre de 81 años que parecía haber sido construido para durar, la espalda todavía razonablemente erguida, las manos grandes y callosas puestas sobre las rodillas, el cabello completamente blanco cortado corto. Usaba una camisa de botones deslavada y huaraches de cuero. Cuando Isabel paró el carro frente a la cerca y bajó, él la miró sin moverse, sin mostrar sorpresa, como quien ha estado esperando durante mucho tiempo, y desistió de calcular cuánto. Ella dijo su nombre en voz alta desde el frente del portón. Él se quedó en silencio un momento. Luego dijo, con una voz que se había enronquecido con los años, pero conservaba una gravedad natural que le recordó, de una manera que le apretó el pecho a Isabel, la voz del padre Tomás. «Sé quién eres. Tu abuela Rosa tenía los mismos ojos». Ella abrió el portón despacio y caminó hasta el corredor. Se sentó en los escalones de cemento a sus pies, porque no había otra silla disponible y porque sentarse más abajo que él le parecía, en ese momento, la posición correcta. «Cuéntame de tu madre», dijo. Evaristo Urdaneta habló durante 2 horas sin parar,
con la cadencia lenta y precisa de quien ha contado una historia muchas veces dentro de su propia cabeza y la está contando en voz alta por primera vez. Tenía 6 años cuando los hombres de Heliodoro Vargas llegaron a la propiedad de la familia. Recordaba las botas, recordaba el olor a cuero y sudor de los caballos, recordaba la voz de su madre, que no había gritado ni llorado, que se había quedado parada en la puerta de la casa, con él detrás de ella, agarrado al borde de su falda, y que había dicho solo, con una voz que él tardó décadas en entender que era la voz del miedo tratando de disfrazarse de calma: «Déjenme traer al niño». Celestina había firmado los documentos con la X porque uno de los hombres le había mostrado, sin palabras, solo con un gesto, que apuntaba primero al papel y luego a Evaristo, lo que pasaría si no firmaba. Ella firmó. Y después de eso había intentado, por años, a través de cartas enviadas a tíos, a vecinos, al padre Tomás, revertir lo que se había hecho. Los documentos que Rosa Montoya envió al padre años después eran copias de esos intentos, reunidos y organizados por la hija mayor de Celestina después de que la madre murió en 1961 en una ciudad a 200 kilómetros de ahí, sin haber recuperado nada. Evaristo contó todo esto con los ojos fijos en el horizonte plano de los llanos, donde el sol estaba bajando despacio y tiñendo el cielo de un naranja que parecía demasiado excesivo para la gravedad de lo que se estaba diciendo. Cuando terminó, se quedó en silencio. Isabel también. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. Isabel sacó el sobre del bolsillo de su mochila con un cuidado que ella misma no había planeado tener. Había cargado la carta del padre consigo desde el segundo día, sin abrirla, como si necesitara primero construir el contexto suficiente para soportar el contenido. Ahora, sentada en los escalones del corredor de Evaristo Urdaneta, con el cielo de los llanos cerrándose en naranja y morado sobre las llanuras, sintió que el contexto estaba completo. Abrió el sobre con los dedos, despacio, sin romper el papel. Había 4 hojas adentro, escritas por los 2 lados con la caligrafía firme e inclinada del padre, la letra un poco más temblorosa que en los cuadernos antiguos, la letra de un hombre de 81 años que sabía que estaba escribiendo su última cosa importante. Leyó en silencio, con Evaristo a su lado, que no preguntó qué era ni pidió ver. Solo se quedó en la silla mecedora, con las manos sobre las rodillas, mientras el ritmo del balanceo fue disminuyendo hasta detenerse por completo. El padre comenzaba la carta explicando lo que ella ya había descubierto, no por redundancia, sino porque quería que ella supiera que él sabía que ella lo descubriría, que había contado con eso, que había dejado los cuadernos y las carpetas como un camino deliberado para que ella llegara a la carta ya habiendo encontrado las pruebas. Escribía que había sabido lo que Heliodoro Vargas había hecho, no solo por los registros que guardó, sino por algo que jamás podría haber revelado en vida, una confesión recibida décadas atrás, que lo había encadenado al silencio con una cadena que él había elegido usar porque creía que era la cadena correcta, pero que había pesado cada día de los años siguientes con un peso que las palabras de una carta no alcanzarían a describir. El padre escribía que la negativa de la bendición final había sido el único acto libre que le quedaba, que no podía hablar, que no podía testimoniar, que no podía, por ningún medio, usar lo que había escuchado en confesión
para hacer justicia por los medios que la ley de los hombres reconocía, pero que tampoco podía, llegado ese momento, agachar la cabeza y extender las manos sobre un hombre que había destruido familias y dormido tranquilo durante décadas, amparado por la respetabilidad que el dinero y la devoción pública construyen con igual eficiencia. La negativa había sido, en sus propias palabras, el único no que mi conciencia todavía me permitía decir en voz alta. En las últimas 2 páginas, el tono cambiaba. El padre dejaba de escribirle a Isabel periodista y empezaba a escribirle a Isabel sobrina, con una intimidad que ella nunca había experimentado con él en vida y que ahora la alcanzaba con la fuerza específica de las cosas que llegan demasiado tarde para ser respondidas. Escribía que la había elegido no solo por la profesión, sino porque la había visto crecer con una terquedad de quien cree que la verdad tiene obligación de aparecer, y que esa terquedad era, en la familia Montoya, la herencia más honesta que había circulado de generación en generación. Decía dónde estaban los documentos originales que Celestina había reunido, enterrados en una caja de metal dentro de la sacristía, bajo la piedra suelta en el rincón izquierdo del piso. Y terminaba con una frase que Isabel leyó 3 veces antes de poder continuar. No te pido que publiques, te pido que hagas. Hay una diferencia y tú ya sabes cuál es. Isabel dobló las hojas con cuidado, las volvió a meter en el sobre y se quedó mirándolo un momento con las manos quietas en el regazo. Luego miró a Evaristo, que había permanecido inmóvil durante toda la lectura, los ojos todavía en el horizonte, la silla mecedora detenida. Dijo su nombre en voz baja y él volvió el rostro hacia ella con la lentitud de quien tiene 81 años y aprendió que los movimientos bruscos rara vez mejoran las situaciones. Isabel dijo: mi bisabuela era Celestina Urdaneta. Evaristo se quedó mirándola durante un tiempo que fue difícil de medir. Sus ojos, que durante las 2 horas anteriores habían mantenido esa fijeza de quien está contando una historia de adentro hacia afuera, cambiaron de expresión de una manera sutil y profunda, como cuando una luz que estaba encendida desde hace mucho tiempo finalmente encuentra una ventana. Dijo, con la voz más baja que en cualquier momento anterior de la conversación: entonces eres hija de Rosa. No era una pregunta, era el cierre de un círculo que había quedado abierto por 75 años. Isabel respondió que sí con la cabeza, porque la voz no estaba disponible en ese momento. Y entonces ocurrió algo que ella no había previsto, y para lo cual no tenía ninguna protección periodística ni personal. Evaristo Urdaneta extendió una de sus manos grandes y callosas y la posó sobre las de ella, con una gentileza que tenía dentro la fuerza entera de una vida de espera. No dijo nada más, no hacía falta. Isabel sintió las lágrimas llegar con la inevitabilidad de algo que había estado represado por días, y esta vez no hizo nada por contenerlas. A la mañana siguiente, Isabel volvió a la sacristía antes de que el sol llegara al centro del cielo. Trajo una linterna, una navaja y las manos firmes de quien había decidido qué hacer durante la noche entera sin dormir. Encontró la piedra suelta en el rincón izquierdo del piso, exactamente donde el padre había indicado, una piedra de arenisca gris un poco más clara que las vecinas,
que cedía con una presión leve, como si hubiera sido movida y vuelta a poner muchas veces a lo largo de los años. Debajo había una caja de metal oscurecida por la humedad, del tamaño de una caja de zapatos, con una cerradura sencilla que abrió sin esfuerzo. Adentro, envueltos en tela encerada que había preservado el papel con una eficiencia sorprendente, estaban los documentos originales que Celestina había reunido antes de morir. Cartas con amenazas veladas firmadas por intermediarios de Eliodoro Vargas, testimonios escritos a mano por vecinos que habían presenciado la coacción y que probablemente todos habían muerto ya, y una copia autenticada en notaría de una escritura anterior a la de 1949 que probaba que las tierras eran de Celestina Urdaneta por herencia legítima de su padre, registrada en 1935, 14 años antes de la transferencia forzada. Isabel sacó cada documento con cuidado, fotografió todo con el celular y luego volvió a envolver los originales en la tela encerada con la misma delicadeza con que se manipula algo que sobrevivió contra todas las probabilidades. Luego se sentó en el suelo frío de la sacristía, con la espalda contra la mesa del padre, y se quedó en silencio durante un tiempo largo. No estaba pensando en el reportaje que no iba a escribir. Estaba pensando en Celestina, que había guardado esos papeles sabiendo que quizás nunca verían la luz, pero los guardó de todas formas, porque algunas personas entienden instintivamente que la verdad necesita un lugar donde estar mientras espera. 3 días después, Isabel estaba sentada junto a Evaristo Urdaneta en un despacho de abogados en Barinas, la capital del estado, frente a una abogada especializada en derecho agrario llamada doctora Carmen Viloria, que tenía 45 años, anteojos de armazón gruesa y el hábito de tomar notas mientras escuchaba sin interrumpir. Isabel había pasado 2 días localizando el despacho correcto. No el más grande ni el más famoso, sino aquel con el historial más sólido en casos de restitución de tierras en regiones rurales venezolanas. Casos que tardaban, pero que, cuando llegaban al final, llegaban con resultado. Había llamado personalmente a la doctora Viloria la víspera y explicado el caso en 18 minutos, con la precisión de quien ha estructurado argumentos toda la vida, y la abogada había dicho, al final, una sola cosa antes de agendar la reunión: trae los originales. Ahora los documentos estaban sobre la mesa, organizados en el orden cronológico que Isabel había establecido, y Evaristo estaba sentado en la silla junto a ella, con las manos sobre las rodillas, en la misma posición en que había estado en el corredor mientras ella leía la carta del padre, como si esa fuera su postura natural ante los momentos que importan. La doctora Viloria leyó todo en silencio durante 40 minutos. Cuando levantó los ojos dijo: «Es un caso difícil. Los herederos de Vargas tienen recursos y van a pelear». Hizo una pausa. «Pero la documentación es extraordinaria. Alguien tuvo mucho cuidado para preservar esto». Isabel respondió sin dudar: «2 alguienes, con 75 años de diferencia». El proceso duró 4 años y 3 meses. Isabel siguió cada etapa como testigo y como persona, asistiendo a audiencias en Barinas, enviando documentos adicionales que la doctora Viloria solicitaba, respondiendo a los intentos de la familia Vargas de descalificar los documentos originales con peritajes que el despacho de Rodrigo Fuentes encargó y que la doctora Viloria desmontó uno por uno con una meticulosidad que Isabel admiró en silencio,
cada vez que leía las piezas procesales. Hubo momentos en que el caso pareció perdido. Una resolución de primera instancia desfavorable que tuvo que revertirse en apelación, un testigo que se echó para atrás en el último momento por razones que nunca quedaron del todo claras, y un período de 6 meses en que el proceso se quedó parado por una cuestión burocrática relacionada con la actualización de los registros notariales de la región. Isabel vivió cada uno de esos momentos con Evaristo al teléfono, llamándole cada semana la misma tarde de martes, no para darle noticias del proceso cuando no las sabía, sino simplemente para hablar. Conversaban sobre el pueblo, sobre el padre Tomás, sobre Celestina, sobre cosas que Evaristo recordaba de la infancia antes de 1949 y que había guardado con un cuidado que solo cobraba sentido ahora que había alguien a quien contárselas. Isabel fue notando a lo largo de esas llamadas semanales que estaba reconstruyendo una parte de su propia historia que siempre había existido, esperando solo que alguien hiciera las preguntas correctas. Cuando la sentencia definitiva salió, restituyendo 240 hectáreas de las 400 originales, la parte que todavía tenía titulación verificable, después de décadas de subdivisiones y transferencias entre herederos, Isabel recibió la llamada de la doctora Viloria en una tarde de martes y se quedó en silencio un momento antes de decir «gracias». Luego llamó a Evaristo. Él contestó al segundo timbrazo, como si estuviera esperando. Isabel tardó 2 años más en escribir el libro. No era el tiempo que la investigación requería, era el tiempo que ella se exigía a sí misma para encontrar la voz correcta, la que no fuera ni la de la periodista fría, ni la de la sobrina en duelo, sino la de alguien que había atravesado las dos cosas y llegado a un lugar distinto al otro lado. El libro se llamó El silencio que protege, y su dedicatoria tenía 3 líneas. Para Celestina, que guardó los papeles; para Tomás, que guardó el camino; para Evaristo, que esperó todo el tiempo. Fue publicado por una editorial de Caracas y se vendió modestamente el primer año, bien el segundo, y en la tercera edición llegó a las universidades de Derecho y Teología como material de lectura recomendada en cursos sobre ética, secreto profesional y memoria histórica. Isabel no había esperado eso. Había escrito el libro como un acto, de la manera que el padre había pedido, no como una publicación, sino como una acción, un gesto concreto de hacer existir en el mundo algo que había existido solo en el silencio durante demasiado tiempo. La iglesita blanca de San Cristóbal de los Llanos ganó una placa sencilla de bronce en la pared de la sacristía, puesta por Isabel en una tarde de semana común, sin ceremonia, sin invitados, solo ella y doña Petra, que sostuvo el nivel mientras Isabel atornillaba. La frase era del diario personal del padre, encontrada en la última página del cuaderno 17, escrita con la letra temblorosa de sus últimos meses. La justicia que no puede decirse en voz alta, todavía puede hacerse en silencio. Doña Petra leyó la placa en voz baja, pasó los dedos sobre las letras de bronce y dijo, sin mirar a Isabel: «Era exactamente lo que él diría». Isabel respondió: «Lo sé, me tardé en entenderlo». 12 años después, Isabel volvió a San Cristóbal de los Llanos en una mañana de octubre en que el viento venía del norte y doblaba el zacate de las llanuras con una suavidad que parecía calculada. Tenía 50 años ahora,
el cabello con algunos hilos blancos que no intentaba ocultar, y una calma que la gente a su alrededor percibía como distinta a la frialdad de antes, no porque se hubiera vuelto menos rigurosa o menos directa, sino porque había algo en ella que había dejado de luchar contra el peso de las cosas y aprendido a cargarlo de otra manera. Venía para el lanzamiento de la segunda edición del libro, esta vez con los nombres reales, posible tras la muerte de los últimos herederos directos de don Heliodoro Vargas, ocurrida 18 meses antes, que había cerrado cualquier posibilidad de demanda por exposición. La editorial había organizado una sesión de firmas en la plaza central, debajo del mango que alguien había plantado años atrás, y que ahora daba sombra suficiente para una docena de sillas. Pero antes que nada, antes de saludar al editor que había viajado desde Caracas, antes de encontrarse con los vecinos que la esperaban en la plaza, Isabel fue a la iglesita blanca. Entró por la puerta lateral, cruzó la nave vacía que olía al mismo incienso de siempre y se detuvo en la puerta de la sacristía. La placa de bronce estaba en su lugar, un poco más oscurecida por el tiempo, pero completamente legible. La mesa de madera estaba limpia. La silla de palma estaba en el mismo rincón de siempre. Entró y se sentó en la silla del padre, algo que nunca había hecho antes. El asiento de palma cedió levemente bajo su peso, con un sonido seco y familiar. Por la ventana angosta y alta entraba la misma franja de luz diagonal que había iluminado el polvo en suspensión la primera vez que entró ahí, 12 años atrás, con las manos temblando frente a un sobre amarillento. Se quedó en silencio durante un tiempo largo, las manos abiertas sobre las rodillas, en una postura que reconoció con una sonrisa discreta, como la postura de Evaristo en aquella tarde en el corredor. Evaristo había muerto 2 años antes, a los 89 años, en la misma casa baja de adobe con techo de lámina, rodeado de los hijos y nietos que habían crecido en las tierras restituidas. Isabel había ido al entierro y se había quedado afuera durante parte de la ceremonia, no por exclusión, sino por elección, repitiendo sin darse cuenta el gesto que el propio Evaristo había hecho en el entierro del padre Tomás años antes. Había algo en ese gesto, entendió ahora sentada en la silla de palma, que no era distancia, sino respeto. La conciencia de que algunos momentos pertenecen a las personas que vivieron la historia entera, y que atestiguar desde afuera es también una forma de honrarlos. La escuela que la familia de Evaristo había construido en el terreno recuperado tenía el nombre de Celestina Urdaneta grabado en la fachada en letras azules, sencillas y directas, de la manera que Celestina probablemente hubiera elegido si alguien le hubiera preguntado. Isabel había ido a la inauguración la tarde anterior y se había quedado observando a los niños que entraban por primera vez por el portón nuevo de hierro pintado de azul, con las mochilas en la espalda y esa indiferencia alegre que tienen los niños ante las cosas que los adultos construyeron con mucho esfuerzo para ellos. Una de las nietas de Evaristo, una niña de 9 años llamada Rosa, tenía los mismos ojos que Isabel había visto descritos en la carta, los ojos que el propio Evaristo había reconocido en ella la primera vez que se encontraron. Isabel se había quedado mirando a la niña durante un tiempo largo, sin poder explicar bien lo que sentía, hasta entender que era simplemente eso, el ciclo cerrándose, no de manera dramática ni con música de fondo, sino de la forma silenciosa y concreta con que las cosas reales se resuelven. Una niña con el nombre de la bisabuela entrando a una escuela construida en la tierra que había sido de ella. En una mañana de octubre,
en que el viento doblaba el zacate de los llanos en olas lentas. Ahora, sentada en la silla de palma del padre, Isabel no rezó porque todavía no había aprendido bien, pero agradeció, de la manera que sabía, a un hombre que había entendido que a veces la forma más alta de valentía es saber a quién pasarle el peso antes de partir. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el silencio también puede ser justicia, si esta historia les llegó al corazón.